Hola a todos y bienvenidos al fascinante mundo de la arquitectura venezolana. En esta presentación exploraremos la vida y obra de Tomás José Sanabria, un visionario que desafió los límites de la creatividad arquitectónica. Conoceremos cómo Sanabria trascendió las convenciones para dar vida a monumentos emblemáticos que fusionan la arquitectura con la naturaleza, como el icónico Hotel Humboldt, símbolo perdurable de la integración entre lo humano y lo divino. Prepárense para descubrir el legado de un genio cuya visión audaz y su capacidad para unir la arquitectura, la naturaleza y la ciudad seguirán inspirando a generaciones futuras. Acompáñenos en este viaje impresionante a través de la historia y el impacto de Tomás José Sanabria en el panorama arquitectónico de Venezuela y más allá. ¡Comencemos! Tomás José Sanabria, un visionario arquitecto cuya pasión por integrar la arquitectura con el entorno natural y urbano ha dejado una profunda huella en la ciudad de Caracas. Su dedicación a respetar el hábitat, armonizar con la atmósfera del lugar y fusionarse con la topografía ha trascendido más allá de simples estructuras. Para él, la arquitectura era un cuerpo vivo que debía estar en comunión con la urbe que servía. Con estas ideas en mente, Sanabria desafiaba las convenciones, considerando la arquitectura como un servicio social destinado a mejorar la calidad de vida humana en su entorno urbano. Su visión no se limitaba a la simple estética o funcionalidad, sino que abrazaba la noción de que las ciudades y los cuerpos humanos compartían similitudes sorprendentes. Para él, el sistema circulatorio de un cuerpo humano y la vialidad de una ciudad o el funcionamiento del hígado y el aseo urbano eran elementos que reflejaban una armonía fundamental. El legado de Sanabria se refleja en proyectos icónicos como el conjunto del Banco Central de Venezuela, la sede del INSE, el conjunto de la electricidad de Caracas y el Hotel Humboldt, que han llegado a ser emblemas de la arquitectura caraqueña. Cada uno de estos desarrollos fue cuidadosamente concebido a través de un estudio concienzudo del impacto en el entorno, demostrando su compromiso inquebrantable con la integración armoniosa entre la arquitectura y su entorno. Tomás José Sanabria personificó la pasión, la visión y el compromiso con una arquitectura que trasciende las fronteras físicas, estableciendo una conexión profunda con la vida y la comunidad que lo rodea. Su legado perdura como un recordatorio del poder transformador de una arquitectura que abraza la naturaleza y la esencia de la vida urbana. Sé que algunos de ustedes no se han suscrito al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. Tomás José Sanabria, un defensor apasionado de la arquitectura en armonía con la naturaleza, elevó su voz en contra de proyectos que han dejado una cicatriz en el paisaje de Caracas. Con una convicción inquebrantable, señala con pesar dos casos emblemáticos, la Cota 1000 y la Cota 905, obras que a pesar de contar con recursos económicos, fallaron en respetar el entorno natural y en considerar el verdadero significado de hábitat. Con un aire de decepción, Sanabria denunció cómo la Cota 1000 ha herido al Ávila, símbolo emblemático de Caracas, con cortes monumentales que son ahora testigos de un desarrollo desacertado, un ejemplo trágico de lo que representa el subdesarrollo. Del mismo modo, la Cota 905 es descrita como un acto de irresponsable miopía, una obra cegada por la ambición que ha traído consigo graves problemas ambientales y sociales, manifestados en invasiones que perturban su trazado. Ante la desdicha de estos proyectos, Sanabria no se quedó en la crítica, sino que propuso una visión alternativa, una tesis que plantea cómo la Cota 1000 debió ser concebida en armonía con el entorno, respetando la naturaleza y la esencia de la ciudad. Aunque el daño ya está hecho, este estudio se convierte en una guía valiosa, una lección para las generaciones futuras de arquitectos que se enfrentan a proyectos de envergadura similar. En medio de la adversidad, Sanabria emerge como un faro de sabiduría,
recordándonos la importancia de honrar y preservar nuestro hábitat, de trazar un camino en armonía entre la arquitectura y la naturaleza, entre el desarrollo y la sostenibilidad. Su legado no solo yace en sus obras, sino en su valiente postura ante la destrucción injustificada del entorno, inspirando a nuevas mentes a forjar un futuro donde la arquitectura sea un fiel reflejo de la belleza y la integridad de nuestro hogar terrenal. Tomás José Sanabria, un arquitecto cuyo legado trasciende el tiempo, ha dejado una huella indeleble en el paisaje urbano de Caracas a través de creaciones monumentales que fusionan lo humano y lo urbano en una liturgia arquitectónica magistral. Entre sus obras más emblemáticas se erige el imponente Hotel Humboldt, una joya de la arquitectura moderna venezolana y un símbolo perdurable de la capital. El Hotel Humboldt, diseñado por Sanabria entre 1954 y 1956, se alza majestuoso en lo alto del Cerro El Ávila a 2100 metros sobre el nivel del mar, como un faro deslumbrante que se abre al vasto horizonte en todas direcciones. Su impecable integración en el parque de 78.000 hectáreas se convierte en un oasis de serenidad que domina la topografía circundante, ofreciendo vistas panorámicas de 360 grados que abarcan al litoral central y el Valle de Caracas. Más que una simple edificación, el Hotel Humboldt forma parte de una visión más amplia para unir la ciudad con el litoral, formando parte de una estrategia turística y recreativa respaldada por un sistema teleférico. En este entorno sobrecogedor, el hotel se convierte en una isla de esplendor, donde la ingeniería se funde con la expresión arquitectónica y el entorno natural se entrelaza armoniosamente con la arquitectura y el paisajismo artificial. La obra maestra de Sanabria representa su esfuerzo por crear una arquitectura integral que articula la relación entre la ciudad, la naturaleza y la arquitectura misma. El Hotel Humboldt no solo es un testimonio de la visión insuperable de su creador, sino que personifica la fusión perfecta entre lo construido y lo natural, entre lo humano y lo divino, en este majestuoso escenario que sigue cautivando a quienes lo visitan. La presencia etérea del Hotel Humboldt brinda un tributo al genio visionario de Tomás José Sanabria, cuyo legado perdura como un faro de inspiración, recordándonos la belleza y la grandeza que surge cuando la arquitectura se convierte en un catalizador de la unión entre la humanidad, la naturaleza y la ciudad. Dime qué te parece este relato. Déjamelo saber en los comentarios. En un giro inesperado de la historia, la visión inicial del arquitecto Tomás José Sanabria para la construcción de un hotel en la cima del Ávila consistía en una íntima edificación con 13 habitaciones orientadas hacia el mar y un discreto casino para garantizar su sostenibilidad financiera. Fue abruptamente rechazada. En su lugar, se le solicitó que redirigiera su creatividad hacia un proyecto de dimensiones monumentales, desafiándolo a expandir su visión más allá de los límites previamente establecidos. Este desafío, lejos de disuadir a Sanabria, encendió la llama de su inventiva y lo llevó a concebir una propuesta audaz y ambiciosa que eventualmente se materializaría en el majestuoso Hotel Humboldt. Lo que comenzó como un modesto plan se transformó en una obra maestra arquitectónica que marcaría un hito en la historia de la arquitectura venezolana y el paisaje de Caracas. El legado histórico del arquitecto Tomás José Sanabria y sus creaciones, sobre todo el icónico Hotel Humboldt, trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la historia de la arquitectura venezolana y el paisaje urbano de Caracas. Sanabria, a través de su trabajo, no solo demostró un dominio excepcional de la forma y la función arquitectónica, sino que también encarnó una visión que vinculaba de manera intrínseca la relación entre la arquitectura, la naturaleza y la ciudad. Su enfoque en la integración armoniosa de las construcciones con el entorno circundante y su capacidad para crear espacios que dialogan con la topografía y el paisaje natural demuestran su genialidad y sensibilidad artística. El Hotel Humboldt, paradigma de su obra, y todas las demás edificaciones emblemáticas concebidas por Sanabria representan mucho más que estructuras físicas, son testamentos vivos de su visión audaz,
su compromiso con la excelencia y su capacidad para desafiar lo convencional. Estas creaciones no solo han dado forma al perfil arquitectónico de Caracas, sino que también han enriquecido la experiencia urbana de generaciones enteras. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. El arquitecto Tomás José Sanabria, su lucha por la armonía entre la arquitectura y la naturaleza y su capacidad para trascender los obstáculos y desafíos nos recuerdan la importancia de buscar la integración entre el desarrollo urbano y la preservación del entorno natural. Las creaciones de Sanabria, en particular el Hotel Humboldt, sirven como recordatorio de que la grandeza arquitectónica no solo radica en la innovación técnica, sino también en la capacidad de honrar y respetar el entorno en el que se erigen estas obras monumentales, dejando un legado perdurable que despierta admiración y reflexión sobre la relación entre la arquitectura, la naturaleza y la ciudad. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.